Hemos visto la clase pasada el plan de gestión de recursos humanos, el plan de gestión de comunicaciones y la parte del alcance. Entonces, en la definición del alcance, aquí lo estamos dividiendo básicamente el desarrollo de la arquitectura, ya hemos explicado ese punto. Ahí lo que nosotros nos tenemos que, digamos, centrar es en la arquitectura de tu hosting, ¿correcto? Ya habíamos quedado claro, y eso tiene que estar conversa en el anexo con la especificación técnica del hosting, ¿no? 3 empresas mínimos habíamos dicho. Usted define su framework, define la base de datos, define la velocidad de transferencia del hosting, ¿correcto? Que también de acuerdo a la cantidad de transferencias, también están los costos. Entonces, a la velocidad de transferencia más la capacidad de almacenamiento que te permite publicar, ¿no? Y eso se evalúa agregado el framework, la base de datos con que vas a trabajar. Entonces, tenemos ese desarrollo de arquitectura. Suministro de bienes es, en este ejemplo, como lo habíamos explicado en su oportunidad, teníamos el desarrollo propio, teníamos el software y teníamos, digamos, las propias características del software que teníamos para el proyecto Data Warehouse, ¿no? Que estaba dividido en productos y servicios. Quiere decir que usted también en la parte de suministros va a definir cada uno de estos, ¿de acuerdo? Porque tu hosting está, puntualmente indica qué base de datos va a usar, entonces la versión de la base de datos que va a usar. Ojo, que la versión de la base de datos que va a usar conversa mucho ¿con qué? Con el framework que vas a desarrollar, con PHP, la versión. Eso quiere decir que en anexo también tiene que estar, a ver, en la parte de arquitectura, en anexo está de manera general, tiene que estar. ¿Qué cosa tiene que estar de manera general? El hosting, ¿no? De manera general. Capacidad de almacenamiento, ¿correcto? ¿Qué base de datos va a usar? ¿Qué framework va para desarrollar? Velocidad de transferencia, muy bien, ahí, de manera bloque general. ¿Correcto? En la arquitectura. ¿Listo? Incluir también ahí los servicios de qué? Principalmente el servicio de correo electrónico, ¿no? ¿Qué correo electrónico va a usar? ¿No? Entonces, cuando bajamos al punto 2 de suministro, ya es, desdoblamos, ¿no? Muy bien, el hosting ahora lo vamos a desdoblar, así como aquí, ¿no? Aquí está comenzando a desdoblar con el sistema operativo, ¿no? En este ejemplo es Red Hat Enterprise Linux, ¿no? Y nos indica la garantía. Les expliqué en su oportunidad que era 2 años. Que era 2 años. ¿Me entienden? Entonces, adelante. En su caso de ustedes, correcto, el soporte y la garantía están en el mismo año. Recuerda que es el pago anual, no es el pago mensual, es el pago anual. Si alguien de aquí a nivel del grupo decide utilizar un hosting gratuito, tiene que sustentarlo técnicamente. La única condición para usar el hosting es que tenga framework de desarrollo, base de datos y correo electrónico. Eso es lo que pido como requerimiento, ¿sí? Entonces, aquí hay que ponerme y especificarlo también. Entonces, esta es la parte de la arquitectura, ¿no? Estamos hablando de la arquitectura, cómo está constituido. Estamos hablando de un warehouse, correcto, georreferencial. Suministros de bienes, en este caso, bienes para el proyecto, es el software, obviamente dicho, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en este Data Warehouse, sistema operativo Red Hat, base de datos Oracle, la versión 11G, la versión estándar. Entonces, cada uno de estos puntos tiene que tener su propia ET, su propia especificación técnica. ¿Me dejo entender? Su propia especificación técnica. En la arquitectura está el hosting. Es más, si usted lo quiere ampliar, puede poner la arquitectura TIC, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Como un anexo, digamos, adicional para la explicación. Pero aquí en la parte de suministro se desagrega. Acá lo pone puntualmente, pero en anexo, cada uno de estos puntos, buenas noches, cada uno de estos puntos hay que desagregarlo en especificación técnica. ¿Y cómo es la evaluación en ese punto? La coherencia. La coherencia, o sea, no quiere decir que usted me va a poner la versión de la base de datos, ok, Enterprise, o en su caso MySQL, la versión, ¿correcto? Y el framework PHP, y cualquier versión, no. En la ET tiene que indicar la versión y la compatibilidad con qué, si es la base de datos MySQL, con qué framework es compatible, a nivel de versiones. ¿Me puede entender ese punto? Entonces, porque usted va a tener problemas. ¿Qué problema va a tener? Lo va a desarrollar, está en alone en su máquina,
y cuando quiera subirlo, no publica lo que usted tiene en su máquina. ¿Por qué? Porque usted de repente tiene una versión PHP inferior o superior a la que tiene su hosting. ¿Me dejó entender? Eso siempre pasa. Hasta en el desarrollo propio, en la vida real pasa, ¿no? El programador, correcto, tiene una versión exacta, okay, de un framework y está desarrollando, y cuando se publica es totalmente diferente y dice, pero ¿qué está sucediendo? Y entra soporte, ¿no? A darle, por valga la redundancia, todo el soporte al área de desarrollo, a ver con qué versiones está trabajando en realidad. Entonces, este punto que está desagregado tiene que estar cada uno en su anexo, la especificación técnica, ¿sí? Entonces, miren, si hablamos de arquitectura, hablamos de suministros, ahí cuando bajamos tenemos el concepto de instalación. Bueno, en este caso es porque existe una instalación. En su caso, usted no instala nada, pero sí tiene configuración, sí tiene. Le van a dar una configuración, le van a dar un usuario y un login. Le pueden dar una máscara URL o le dan un número IP, dependiendo de su hosting. Esa es la parte de configuración. Es más, le van a dar, digamos, la misma dirección URL o número IP del servicio FTP. ¿Me dejó entender? FTP, Protocolo de Transferencia de Archivos. ¿Por qué? Porque usted va a publicar mediante FTP o puede publicar usando la misma plataforma de administración de hosting. Usted no instala, pero le entregan ese punto. Y ese punto entonces habría que explicarlo aquí. ¿Me dejó entender ese detalle? ¿No? Bien. Seguimos avanzando porque justo en los siguientes puntos hay los requerimientos a que se quiere del sistema. Y de acuerdo al control de lectura, esos son los casos de uso. ¿Sí? Por eso que estoy yendo, ¿ok? De manera gradual. En este caso, el punto 4, ¿no? Estamos de aquí, todos estos puntos, 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Desarrollo de procesos ETL. Bueno, existe ETL en el punto 4, estamos en el PDF, ¿correcto? Porque estamos hablando de un Data Warehouse, ¿no? Si ustedes han leído la lectura, ¿qué es lo que pasa con el Data Warehouse? El Data Warehouse es diferente, exacto, que un sistema tradicional. Por ejemplo, este sistema es particular. ¿Por qué? Porque solamente existe ascenso cada 10 años. No hay actualización día a día. La actualización de los datos del 2007 será de cada 10 años en 10 años, a diferencia de un Data Warehouse real. ¿Correcto? El Data Warehouse real, ¿qué pasa? Tengo toda mi base de datos, son las 12 de la noche, se cierran todos los procesos, se cierra caja, se cierran los ingresos, los egresos, y toda esa información para sacar reportes no se hace con esa misma base de datos. No se puede hacer con esa base de datos. ¿Me dejo entender? Porque los tiempos de respuestas serían muy altos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos tener es la respuesta al día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces, para ello, se genera otro diagrama entidad relación, que es el diagrama multidimensional. ¿Me dejo entender? ¿Qué cosa va a hacer? Que toda la data que termina a las 12 de la noche es trasladada a la nueva base de datos multidimensional. Y los reportes ya estandarizados se ejecutan durante toda la noche. El gerente general nada más ingresa y tiene simplemente en su oficina pantallas LCD por 42 pulgadas y tiene una serie de dashboards y está viendo lo que está ocurriendo en su empresa, lo que ocurrió la noche anterior. ¿Me dejo entender este punto? Es por eso que existe ETL. En ustedes no existe ETL, pero si ustedes quisieran dar un valor agregado de BI, bienvenido. Por ejemplo, ¿cuál es la herramienta BI? Que es un tema de ICRM, fidelización hacia el cliente. Es, por ejemplo, si aquí algunos tienen lo que es tarjeta de banco de Daimler, ¿no? Si tú entras en Daimler en línea, la otra grabación, te permite que tú veas la explotación de tus gastos que has hecho con la tarjeta durante 3 años y por rubros: educación, gastos de salud, gasto de vestidos, todo, la versión de 3 años. Y te sale la evolución que tú has tenido en 3 años. La empresa ya lo tuvo, la empresa ha sabido cómo ha sido tu comportamiento y tu línea de crédito ha estado creciendo dependiendo de tu comportamiento. ¿Me pueden entender? Pero da un valor agregado en estos momentos. ¿Cuál es el valor agregado de la fidelización? Es, mira, señor, usted puede entrar online, no solamente ver su estado de cuenta que tiene que pagar, sino puede ver su comportamiento que inicialmente está indicando que yo ya te había analizado.
analizado y te sigo analizando. ¿Me entiendes ese punto? Entonces también lo pueden usar, no para ETL, probablemente he dicho, o sea, no utilizando el proceso de ETL, sino utilizando solamente la parte de BI, ¿no? Para hacer pequeños, digamos, reportes dinámicos. Eso es si ustedes consideran hacer, porque hay un grupo que sí me comentó que quería hacer, ¿no? No sé qué grupo era, que me comentó que tenía de zapatos, creo, del proceso de venta de todo lo que sea zapatos, quería centralizarlo y mostrarlo, ¿ok? De una manera multidimensional los datos. Bueno, eso es del grupo. Esto, ¿ok? Es propio del Data Warehouse. Punto 5, desarrollo del aplicativo, ¿no? El propio desarrollo del aplicativo. El aplicativo, ok, un aplicativo siempre está dado básicamente por el tipo de salida que tiene. Y el tipo de salida que tiene marca todo el proyecto, ¿correcto? Marca todo el proyecto, ¿no? Y acá, por ejemplo, quiere que haya 0 instalaciones de un cliente que quiere hacer consulta, ¿correcto? O sea, aquí dice que es en línea. No hay ni un plugin que al conectarse un cliente al servidor se descargue. No quiere eso, no quiere pérdida de tiempo en instalación. Todo es en línea, más crucial. Quiere decir que los servidores tienen que estar en alta demanda. ¿Mejor entender? Entonces, aquí, por ejemplo, se indica con exportaciones, ¿no? Que sean importados a Excel. Márcala. Ya, digamos, el primer punto que usted siempre tiene que indicar en un sistema es cómo deseo los formatos de salida. ¿Cómo los deseo tener? En mapas referenciados, como se pide aquí, en exportación en archivos Excel o en archivos PDF, en cuadrantes, correcto, reportes totalmente ok en cuadrantes. ¿Cómo deseas obtenerlo? Porque ahí marca todo el proyecto.